Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a hablar de seguros para comercio. Sé qué cosas deben tener en cuenta los comerciantes al momento de contratar una póliza para proteger su negocio. Juan Pablo Piceta nos va a contar qué cambios se vienen en el programa Precios Cuidados tras la salida de Roberto Feletti de la Secretaría de Comercio Interior. Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Rodrigo Álvarez para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Comenzamos entonces este primer bloque con información sobre la inflación. De acuerdo a las estimaciones de las consultoras privadas, los precios habrían aumentado de más de un 5% en el mes de mayo, el mes que terminó justamente en el día de ayer. Aún sigue en un nivel muy elevado, si bien se va a ubicar por debajo del 6% del mes de abril. En este contexto, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hahn, está iniciando su gestión tras la salida de Roberto Feletti. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien. Bueno, Juan, ¿qué cambios se esperan a partir de este cambio de funcionarios en el programa Precios Cuidados? Bueno, va a ser la primera tarea, ¿no? Primera gran tarea que va a tener este nuevo secretario. Después del rol tal vez desdibujado, ¿no? Del anterior de Roberto Feletti, que con las herramientas, ¿no? Con una inflación tal vez más descontrolada, poco podía hacer con esta canasta de productos. Pero bueno, es el nuevo desafío que tiene, el primer desafío que tiene Guillermo Hahn, que es renovar esta canasta de productos con precios regulados, de precios de alimentos y de bienes esenciales, que está previsto, se supone que tiene que renovarse el 7 de junio, ¿no? Estamos ya casi a una semana, una canasta de 1.400 productos, y hoy fue la primera reunión entre las empresas entre Guillermo Hahn y las empresas de la COPAL, de la Cámara de Productos Alimenticios. En general, lo que dicen de que surgió de esa reunión, que fue una buena reunión, que hay un apoyo a la ratificación del programa de precios cuidados, que se va a revisar mucho estas diferencias que hubo entre productos, ¿no? Como decías, sigue habiendo una inflación muy alta, se espera que no sea menos del 5% en mayo, y en estos últimos 3 meses la canasta de productos de precios cuidados aumentó un 3% mensual. O sea, un 9% en estos últimos 3 meses, que en comparación con la inflación quedó muy desacompasada, ¿no? Claro. Está desfasado el aumento de precio general del resto de los productos de la economía con respecto a esta canasta. Bueno, de hecho, ¿no? En algunas zonas del país se está denunciando faltantes, ¿no? Problemas de abastecimiento. Sí, fue perdiendo un poco de energía, ¿no? Este programa, se detectan tal vez más faltantes, menor cumplimiento. Esto un poco también se termina yendo Roberto Feletti porque no tenía suficientes inspectores, ¿no? Una de las razones que se esgrimieron en ese momento, por lo tanto empieza a haber problemas en la eficacia del programa. Lo que surgió de esta reunión, entonces, es esto, ¿no? La continuidad del programa, la ratificación también del Fondo por el Trigo, que el objetivo que tiene este fondo es ayudar con un subsidio de 350 millones de dólares a las empresas que producen trigo y aceites y granos para subsidiar la materia prima que se hace el pan y distintos productos farináceos. Entonces, en general, lo que se puede esperar para la próxima canasta, todavía recién arrancan las reuniones, lo que se puede esperar es mayor continuidad que cambio. Entonces, bueno, estamos a la expectativa que es la nueva canasta que nos va a traer la Secretaría de Comercio Interior. Muy bien, pero a pesar de la inflación, el dólar libre se mantuvo bastante tranquilo durante el mes de mayo. Las distintas cotizaciones libres crecieron levemente a lo largo del mes, y en lo que va del año vienen teniendo un aumento que se encuentra muy por debajo del de las distintas alternativas de inversión en pesos. Daniel, ¿cómo andás? Todo muy bien, gracias, Alejandro. Bien. Sin embargo, ¿no, Daniel? Da la impresión de que esta evolución, este desempeño, no se mantendría, ¿no?, en la segunda parte del año. Bueno, eso es adivinarlo, pero la realidad es que dentro de los motivos por los cuales el dólar se mantuvo un poco quieto, o sea, tampoco es tan estudiado, pero
Hay que recordar que había habido una gran dolarización y una suba al principio importante. Y por otro lado, vos tenés todos los vencimientos de impuestos grandes que se pagan en pesos, con lo cual ha habido mucho más ingreso por lo que es contado con liqui de que salida. Eso bajó un poco las cotizaciones. Claro, como los contribuyentes utilizaron, ¿no?, los dólares que tenían ahorrados para pagar los distintos vencimientos impositivos en pesos. Exactamente, y eso no es poca plata, y esos están terminando de vencer ahora, con lo cual, como decís, en la segunda mitad del año... Además, disculpa, Daniel, además que estamos atravesando lo que es la temporada alta de la liquidación de exportaciones, ¿no? Digamos que hay más dólares en toda la economía. Hay, ¿no?, más dólares en toda la economía, año. Eso es cierto, es el primer semestre es la liquidación de la cosecha. Vamos a ver qué ocurre con el segundo semestre, va a haber menos oferta y va a haber seguramente más demanda de dólares, así que el dólar debería retomar el ritmo. Es cierto que viene atrasado y viene muy atrasado respecto a la inflación, tanto el oficial como los dólares libres, ¿cierto? Vos que sos entonces un experto en inversiones, ¿qué le recomendás, ¿no?, a los ahorristas para esta segunda parte del año? ¿Seguir apostando a algún instrumento en pesos o ya empezar a posicionarse en instrumentos en dólares? Te podés posicionar en dólares o en obligaciones negociables que siguen teniendo tasas, obligaciones negociables de muy buena calidad, incluso se pueden comprar en pesos, aunque sean hard dólar, y tienen un rendimiento en dólares arriba del 8%. Entonces, un Telecom, compañías grandes, un Pampa, compañías que generan dólares, están pagando muy buenas tasas las obligaciones negociables. Si no, si uno quiere pesos, quedarse en los fondos indexados por SER, que han tenido un ajuste en los últimos meses, pero mirando un mediano plazo han tenido muy buen rendimiento y para adelante van a tener muy buen rendimiento. Pero uno se arriesga ahí a perder contra el dólar libre en esta segunda parte del año. Exactamente. Si uno se sube en pesos directamente o en dólares a una obligación negociable, ya está dolarizado. Muy bien, bueno, vamos a seguir ahora con información sobre seguros para comercios. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, Yami, ¿qué cosas deben tener en cuenta los comerciantes al momento de contratar una póliza para proteger su negocio? Bueno, en primer lugar, no sobreestimar la situación y no creer que estamos hablando de cifras astronómicas. Si bien estamos atravesando desde ya un momento económico más que particular, la realidad es que cuando uno tiene un problema y tiene una póliza por detrás para hacer frente a ese inconveniente, en especial en épocas de crisis, esto resulta de muchísima ayuda. Entonces, bueno, ese es un poco el pensamiento previo frente a la posibilidad de contratar coberturas que, de nuevo, están muy enfocadas en los distintos riesgos que enfrenta uno al tener un comercio. Entonces, obviamente estamos hablando de incendio, de robo de cristales y luego de un montón de otras situaciones que en los últimos años se empezaron a desarrollar, como servicios, por ejemplo, que tienen que ver con plomería, así con ese tipo de recursos que uno puede llegar a necesitar. Y el tema de responsabilidad civil también, ¿no? Bueno, sí, desde ya la responsabilidad civil y gracias. Y también, por ejemplo, y acá viene a uno de los puntos a tener en cuenta, qué actividad, ¿sí?, uno desarrolla. No es lo mismo tener heladeras llenas de mercadería que de repente estar en una zona que tiene índices delictivos muy por encima de la media. Que a la vez, obviamente, son cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de cotizar, ¿sí? Entonces, bueno, que la cantidad de metros, que dónde está ubicado, que, un montón de cosas que hacen a los riesgos y que uno siempre, incluso si ya cuenta con una póliza de seguros, tiene que ver por qué suma estamos asegurados, en especial en estos contextos de inflación tan alta. Y por último, determinar también, por ejemplo, si se trata de un dueño o un inquilino de ese local, ¿sí? Claro. Porque recordemos que uno puede estar más interesado en algunos riesgos que otros. Estamos hablando de todas decisiones que uno toma, así como contrata los servicios típicos básicos, bueno, puede también tomar decisiones en torno a esto, con siempre el tema de la inundación como frutilla, con muchas zonas que antes se inundaban mucho más que ahora, pero que no deja de ser, sí, un tema a considerar a la hora de pensar en los riesgos. Y las distintas ofertas que desde ya tienen las compañías en esta materia, porque bueno, también cada uno sí, y con esto cierro, prometo, la posibilidad que traen las pólizas de contratar servicios adicionales, pólizas adicionales que hacen a otras operaciones
del negocio o incluso de la persona o la familia que contrate. Muy bien, con esta información muy importante para los comerciantes cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Abrimos un nuevo bloque con información para los usuarios de tarjetas de crédito. En lo que va del año, el Banco Central aumentó la tasa de interés de referencia del 38 al 49% para luchar, combatir la inflación, lo que se viene trasladando al costo de financiarse con la tarjeta. Juan, un tema que se debe tener muy presente al momento de decidir los consumos. Exactamente, Ale. Esta decisión de aumentar la tasa de interés anual fue en las primeras semanitas de mayo. Aumentó 2 puntos más, del 51 al 53%, y esto obviamente, como decías, va a impactar en el financiamiento, el costo de financiamiento de las tarjetas de crédito. Es ya la tercera suba que va en el año del aumento de las tasas de intereses para las tarjetas de crédito. Esto tiene que ver, obviamente, con la decisión de la autoridad monetaria, ¿no?, de ir ajustando las tasas de interés en función de la inflación, ¿no? Claro, para que no quede desfasado. ¿Esto que implica en los hechos a la hora de ver los consumos y de los resúmenes de la tarjeta de crédito? Que bueno, ahora en un año en promedio la tasa de interés anual con el costo financiero total que implica pagar ese financiamiento va a estar en torno al 82% promedio. Depende obviamente de cada banco, de cada tarjeta, de cada perfil crediticio, pero muy elevado. Pero va a estar en el 82% si tenemos en cuenta que hoy por hoy las expectativas de inflación todavía están en un 70% y monedas, hay que ver qué pasa en los próximos meses, obviamente tiene un costo más alto con esto. Obviamente lo que siempre solemos comentar cuando aumentan las tarjetas de crédito, el costo del financiamiento de las tarjetas de crédito es preferiblemente pagar el total, ¿no?, de los resúmenes de las tarjetas. En primer lugar, evitar los pagos mínimos. El pago mínimo de la tarjeta de crédito puede llegar a tener un aumento del costo financiero superior al 100%, lo cual se puede complicar muchísimo, ¿no?, con la economía familiar, y también prestar atención a la fecha de cierre de los resúmenes, porque en eso es un dato siempre de tener en cuenta a la hora de calcular los costos y los consumos del mes. Esto también es importante, estamos en medio del hot sale, así que con mayor atención prestarle interés al costo del financiamiento de las tarjetas. Tal cual. Muy bien, vamos a cerrar el bloque con información de los mercados de capitales internacionales y los índices bursátiles norteamericanos vienen teniendo una semana levemente negativa tras la recuperación de la semana pasada. La buena noticia de la flexibilización del confinamiento en China por la reducción de los casos de COVID se vio compensada
por una tasa de inflación mayor a la esperada en la zona del euro. ¿Es así, Daniel? Es así, en la eurozona la inflación resultó 8,1%, que es una inflación muy alta en promedio, con bastante dispersión entre los países. Hay países, Letonia, Estonia, con arriba del 20%, países que dependen mucho del combustible ruso, de toda la energía rusa. Y Francia tuvo una inflación del 6,5%, Finlandia 7,1%. Y cuando uno mira los componentes y en cómo se distribuye la inflación, 20% del índice, dentro de los componentes, 20% subieron la energía, alimentos subió alrededor del 4,5%, los bienes industriales alrededor del 4% también, y servicios es lo que menos subió, pero está alrededor del 3%. Pero entonces lo que más se destaca en todo esto es el tema de la energía, que con el conflicto Ucrania-Rusia va a seguir alto. Entonces, el Banco Central Europeo, la directora Christine Lagarde, ya dijo que va a empezar a subir tasas de 25 a 50 basis points, siguiendo lo que ya hizo la Fed y las 4 subas que ya tuvo el Banco de Inglaterra. Es decir, por ahora el Banco Central Europeo estaba como demorando la decisión o diciendo que era transitorio, pero va a tener que subir las tasas. Lo que generó un impacto en los activos de riesgo no internacionales. Exacto, porque no se esperaba tanta inflación. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rodrigo Álvarez. Vení a Santiago del Estero, disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Santiago te espera. Termas es vida. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Bueno, en mayo el Banco Central compró la mayor cantidad de dólares del año para fortalecer las reservas internacionales, pero esta cifra estuvo muy por debajo, más de un 60% por debajo de la cantidad de dólares comprados en mayo del año pasado. ¿Te preocupa, Rodrigo, esto? ¿Crees que puede ser un anticipo de que el dólar oficial va a tener que subir más rápido en la segunda parte del año? Mira, no solo me preocupa por la dinámica de las reservas, sino hay un dato que pasó bastante desapercibido, pero a mí me generó bastante preocupación y para mí es un foco de análisis central que pasa por que en el 2021 hubo una caída en el patrimonio del Banco Central. El Banco Central presentó un resultado negativo. ¿Esto por qué se está dando? Básicamente porque el tipo de cambio está corriendo por detrás de la inflación, por un lado, y por otro lado, que el tipo de cambio obviamente que es el que denomina
las reservas internacionales del Banco Central y las expresa en pesos, y por otro lado, por el lado de los pasivos, estamos teniendo no solo el esfuerzo de la autoridad monetaria para retirar los pesos en circulación, es decir, un mayor volumen de pasivos remunerados, sino que la tasa de interés está aumentando. Entonces, mencionábamos justamente, Rodrigo, eso en el bloque anterior, ¿no? La tasa de interés de referencia del Banco Central pasó del 38 al 49% en lo que va del año. Entonces, yo creo que es el principal problema cada vez que el Banco Central tuvo un resultado negativo, un déficit cuasi fiscal, como lo llamamos nosotros. Esto es una antesala de un escenario de corrección de tipo de cambio. Entonces, acá, obviamente, esto en el marco de una inflación por encima del 60%, es... Claro, los economistas llaman, ¿no?, la licuación de pasivos, ¿no?, a través de la inflación. Sí, la licuación de pasivos en este caso vía una suba del tipo de cambio, claro. Pero vos no podés subir el tipo de cambio con el tipo de cambio oficial con más del 60% de inflación, porque esto es echarle ni digo leña, esto es echarle combustible. Fuego al fuego. Fuego al fuego. Entonces, yo creo que si vos me preguntás cuál es mi principal preocupación de cara al segundo semestre, es esto. Es cómo el Banco Central y en definitiva economía empiezan a poner en escuadra y ordenar la política económica y sobre todo la situación del Banco Central. Bueno, por el pasado de la Argentina, ¿no?, siempre que se habla de procesos, ¿no?, de crecimiento del déficit cuasi fiscal, de crecimiento, ¿no?, de los pasivos del Banco Central, también se habla de soluciones al estilo Plan Bonex. ¿Vos creés que esto, ves una posibilidad en el horizonte de un plan de estas características? No lo veo ni viable ni posible. Yo creo que hay alternativas mejores, superadoras de esto, que requieren obviamente asumir ciertos costos. Decíamos que el camino de devaluar, que es la respuesta, si se quiere, más violenta, no es viable con estos niveles de inflación. Entonces yo creo que la autoridad monetaria va a tener que ir por otro camino, que es básicamente tratar de frenar o trabajar sobre la política de encajes con las entidades, y esto es obviamente repartir parte del ajuste, y también puede implicar bajar o tratar de frenar la oferta de crédito a tasa subsidiada, que tiene dos implicancias. Por un lado, no solo mejora también la ecuación de los bancos en un escenario donde vas a tener que subir los encajes efectivos, sino que también lo que hace es frenar la demanda de dólares, y ahí vamos al punto que señalabas. Aún en un contexto de precios internacionales récord, en los mejores meses de acumulación de reserva, porque tener la liquidación de los dólares de la cosecha gruesa, no estás logrando acumular reservas, y yo creo que hay un punto también crítico en cuanto a la administración de comercio. Los niveles de importaciones son insostenibles e incluso no son compatibles con los niveles de actividad económica, donde lógicamente lo que estamos viendo es una búsqueda de comprar o acceder al tipo de cambio oficial como mecanismo de especulación, o obviamente también porque es el activo más barato que existe en la economía. Rodrigo, pero el problema también se ve agravado porque se continúa, ¿no?, emitiendo para financiar el déficit fiscal. En el mes de mayo se emitieron 180.000 millones de pesos, ¿no?, con ese fin, lo que contribuye justamente a continuar, ¿no?, agrandando esos pasivos del Banco Central. Claramente, otro de los pilares tiene que ser la consolidación fiscal. El gobierno tiene que acelerar el ritmo en la baja del déficit fiscal, precisamente para ordenar un poco más la política monetaria, y esto no es lo que estamos viendo. Todavía vemos acciones que no están coordinadas, no vemos una aceleración en el rumbo que necesitamos, y la verdad que no hay tiempo, ya no hay tiempo para seguir posponiendo
no digo ajustes, digo ordenamiento de trazos gruesos de la economía, y la verdad que me preocupa mucho. Rodrigo, hablaste del tema, ¿no?, de la escasez de dólares, y justamente el gobierno la semana pasada intentó enfrentar este tema con la flexibilización del cepo cambiario al sector energético, uno de los sectores que potencialmente puede generar miles de millones de dólares más de los que genera actualmente, ¿no? Claramente, Vaca Muerta hoy tiene el potencial de generar una oferta incremental muy importante de dólares. Yo creo que entre 5.000 y 7.500 millones de dólares netos adicionales que por año, que en este contexto de restricción externa son fundamentales, pero obviamente el sector necesita, creo que la señal del último decreto es alentadora, muestra que el gobierno entiende las ventajas de acelerar y generar incentivos en este sector, pero lógicamente el sector hoy enfrenta cuello de botella, problemas de transporte, tanto en petróleo como en gas, que hacen que la oferta no pueda crecer al ritmo que es posible técnicamente, porque no hay cómo distribuir ese gas y ese petróleo y hacer que llegue a las refinerías o que incluso se exporte. Creo que ahí el gobierno de nuevo tiene que avanzar mucho más rápidamente, y hay que entender que el sector, hoy la Argentina compite contra, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces surge una oportunidad fenomenal porque hoy la demanda europea genera muy buenos precios y genera una oportunidad para exportar, pero la Argentina también compite con Permian, un yacimiento sumamente desarrollado donde la inversión se realiza en dólares, se generan dólares genuinos y la Argentina tiene restricciones y dificultades para competir en todos los frentes. Entonces necesitamos nuevamente mucho más decisión para avanzar más rápido. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre la difícil situación económica de la Argentina, los riesgos que hoy estamos enfrentando y también las oportunidades que hay en el horizonte. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.